La próxima oradora es Nadia Caracra, es la encargada de negocio de la Embajada del Estado palestino en Uruguay, diplomática de carrera, magíster en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Escuela Diplomática de Madrid. Honorables senadores y diputados, juristas, diplomáticos, activistas y estimados todos, justo hoy el mundo conmemora la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Estando en Uruguay, no hay mejor sitio para recordar ese día que el histórico y significativo Palacio Legislativo de la República Oriental del Uruguay. Un país que siempre demuestra su compromiso con el combate a este crimen al ser signatorio de múltiples instrumentos internacionales referidos al genocidio, como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el Estatuto de Roma, por el cual se estableció la Corte Penal Internacional del que acabamos de hablar, y cuyos órdenes de captura y entrega alcanzaron finalmente a los criminales de guerra israelíes que orquestaron y orquestan un genocidio deliberado del pueblo palestino en Gaza ante la mirada del mundo durante los últimos 430 días. Hoy en Gaza está en juego el destino de más de 2 millones de personas. Está en juego el futuro de nuestra región. Está en juego el futuro de nuestro orden basado en el derecho internacional. El fracaso no es una opción. No lograr la libertad y la paz no es una opción. No defender el imperio del derecho internacional y poner fin a la impunidad no es una opción. Instamos a todos los pueblos a que estén a la altura de las exigencias de este momento histórico, a que salven vidas, a que salven derechos y a que salven la paz que tanto anhelamos. Señorías, mientras la Nakba de nuestro pueblo continúa en lugar de terminar, mientras la ocupación y la anexión ilegales se afianzan en lugar de terminar, mientras los palestinos siguen siendo desplazados por la fuerza en lugar de regresar a sus hogares, mientras a nuestros refugiados se les sigue negando hasta el día de hoy su derecho al retorno, mientras nuestro pueblo sigue luchando por sus derechos y ahora todos los días lucha por su propia supervivencia. Es hora de que la comunidad internacional movilice los medios a su disposición para trazar un camino irreversible hacia la solución justa y pacífica de la cuestión palestina. En este contexto, Palestina acogió con beneplácito la última decisión de la Asamblea General de la ONU de celebrar una conferencia internacional para avanzar urgentemente en la aplicación de las resoluciones de la ONU sobre la cuestión de Palestina y la solución de 2 estados consagrada en ellas durante décadas y décadas. Además, esa decisión, que siguió a la histórica opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la ilegalidad de la ocupación israelí y el imperativo de poner fin a todos los impedimentos al derecho del pueblo palestino a la libre determinación, debe servir como base fundamental de todos nuestros esfuerzos mundiales al respeto. Y en este marco jurídico de nuestra reunión hoy, permítame reiterarles: la apertura de una oficina, sea estatal, sea paraestatal, en la Jerusalén ocupada, constituirá una grave violación de los principios fundamentales del derecho internacional, incluida la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza, el estatuto de Corpus Separatum de la Ciudad Santa, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y muchas otras resoluciones de las Naciones Unidas. Son resoluciones que han declarado de manera definitiva y autorizada el Estatuto Jurídico Internacional de Jerusalén y la responsabilidad de todos los estados de defender este estatuto, además de la ilegalidad de trasladar embajadas o oficinas diplomáticas a Jerusalén. Las Naciones Unidas han adoptado sistemáticamente y anualmente resoluciones que proclaman la nulidad e invalidez de las medidas adoptadas por Israel, que son contrarias a ese estatuto jurídico de Jerusalén, y han pedido la rescisión de todas esas medidas. Las resoluciones 476, 478 del 1980 del Consejo de Seguridad de la ONU,
reafirmadas en el 2334 del 2016 del Consejo de Seguridad, instaron a los estados a retirar sus misiones de Jerusalén y destacaron el deber de no reconocer como lícita una situación creada por el uso ilegal de la fuerza. Más recientemente, la resolución 76/12 de la Asamblea General sobre Jerusalén en el 2021 condenó todas las medidas legislativas y administrativas adoptadas por Israel, la potencia ocupante, por alterar el carácter y el estatuto de Jerusalén y deploró cualquier acción adoptada por los gobiernos en violación de las resoluciones existentes y afirmó que tales acciones eran nulas y sin valor. La decisión de establecer una oficina en Jerusalén, de nuevo, en la parte oriental, en la parte occidental, en la ciudad de Jerusalén en general, respaldaría efectivamente la anexión ilegal de la ciudad por parte de Israel y sus crímenes de guerra asociados. También se produce en un momento en que Israel, la potencia ocupante, está haciendo caso omiso y flagrante al derecho internacional, como lo demuestra en la destrucción gratuita de viviendas e infraestructura civil, la matanza masiva de civiles palestinos, tanto en Cisjordania como en Gaza, y el uso del hambre como arma de guerra junto con otros crímenes indecibles contra la humanidad. Por lo tanto, y como cuestión de derecho y consenso internacional, Israel no tiene ningún derecho legítimo, ninguno, de tomar decisiones sobre Jerusalén, incluida la Jerusalén ocupada, la Jerusalén oriental ocupada, su ciudad vieja y sus lugares sagrados. Israel no tiene autoridad para entablar relaciones diplomáticas en la ciudad, y mucho menos para invitar a los estados a abrir oficinas en ella. La presencia ilegal de Israel allí es la de una potencia ocupante beligerante. A este respecto, es fundamental señalar que la apertura de una oficina, sea de cualquier tipo que sea, en la Jerusalén ocupada, tenga o no estatus diplomático, constituye una grave desviación de la posición de principio internacional sobre la cuestión de Palestina, incluida Jerusalén, y es preciso aclarar que cualquier traslado o apertura de cualquier oficina en la ciudad de Jerusalén, aparte de ser una violación de las normas del derecho internacional y de todos los acuerdos internacionales firmados, así es como lo tratará Palestina. La era de la impunidad israelí debe llegar a su fin y debemos entrar en una nueva era de rendición de cuentas y sanciones. La Corte Penal Internacional ya ha emitido órdenes de arresto. La Corte Internacional de Justicia tiene varias decisiones importantes que tomar, pero los estados de las Naciones Unidas también tienen obligaciones que deben respetar. No se puede permitir que Israel se sienta entre los estados de la ONU mientras ataca a la propia ONU y a sus estados miembros y socava la paz y la seguridad regionales e internacionales sin consecuencia. Israel ha envalentonado hasta tal punto que no se siente vergüenza por estos crímenes ni arrepentimiento hacia sus víctimas, que desafía abiertamente sus aliados, que se burla de la organización de la ONU, de su Asamblea General, de su Consejo de Seguridad, de su Consejo de Derechos Humanos, que se cree que es un Estado por encima de la ley. Y mientras esa creencia no está desafiada, seguirá actuando como un Estado ilegal. El plan de este gobierno israelí es evidente: destruir y desplazar a la población para anexar a la tierra. Es un plan que todos nos oponemos porque viola los derechos fundamentales del pueblo palestino, incluido su derecho a la vida y a la libre determinación, pero también porque pone en peligro cualquier perspectiva de paz y seguridad compartidas en el futuro. Condena al pueblo palestino y a nuestra región a guerras sucesivas que pueden y deben evitarse. La ocupación debe terminar. Esta ocupación ilegal debe terminar. Las ideologías supremacistas deben ser derrotadas y la visión de dos estados que vivan uno al lado del otro sobre las fronteras anteriores al 1967 y en paz y seguridad debe convertirse en realidad. Para ello, necesitamos un compromiso mundial con la paz, con la legalidad internacional y con un rechazo hacia cualquier cambio
acerca del estatus geográfico, demográfico o anexión, sea de jure, sea de facto, de más terrenos palestinos. Por último, transmitirles nuestro gran agradecimiento. Palestina saluda a los pueblos y gobiernos de todo el mundo que se solidarizaron con el pueblo palestino y su justa causa, y que defendieron una paz justa y duradera. En este momento tan oscuro para nuestro pueblo, esta solidaridad es más significativa que nunca. Debe seguir traduciéndose en acciones decisivas. Necesitamos acciones decisivas para defender al derecho internacional, aplicar las resoluciones de la ONU y las decisiones de los tribunales internacionales para poner fin a la impunidad y con ella a la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Oriental, y hacer realidad los derechos inalienables del pueblo palestino a la par de todos los pueblos del mundo. Y gracias.